Y sin embargo, Vladimir Cerrón, que claro es la voz cantante del partido que llevó a Palacio de Gobierno a Pedro Castillo, y además candidato a la presidencia frustrado porque la condena firme por corrupción que tiene impidió que se postulara, se las ha arreglado permanentemente para desde el ciberespacio colocarse los reflectores encima. Ya sea para desde su mente de izquierda trasnochada y febril decirnos que Cuba, que Venezuela, que Nicaragua son democracias plenas y las más de las veces en realidad y sobre todo pretender marcar la pauta del gobierno y no solo eso, petardearlo y no pocas veces amenazar el liderazgo del presidente Castillo. Y aunque tras el intento de vacancia frustrado, lo hemos visto entrar, ya lo dije, ¿no? Alfombra roja y por la puerta grande a Vladimir Cerrón, lo cierto es que se anda moviendo en aguas judiciales muy turbulentas. Se le han incautado, el Ministerio Público ha dispuesto a incautar los 850.000 soles que pagó de caución para evitar ir a la cárcel, porque él tenía una condena de 4 años de cárcel efectiva. Y se los ha incautado porque la sospecha de la Fiscalía es que ese dinero tendría origen ilícito, y tendría origen ilícito en el accionar de esta presunta organización criminal, los Dinámicos del Centro, que en la hipótesis de la Fiscalía él lideraría. La matriarca del clan Cerrón es una mujer que es descrita en el libro de nuestro colega Carlos Paredes, El Loto Vladi, como una mujer de gran influencia en su hijo, en Vladimir Cerrón. Y ella también está complicada, porque a ella se le han congelado una cuenta de más de 1 millón de soles, bajo la presunción de haber sido presunta testaferra de esta misma organización criminal. Entonces, Cerrón está afrontando investigaciones por terrorismo, por lavado de activos, por malversación de fondos, y en el plano político afronta esto que está pasando con la bancada de izquierda, ¿no? La supuesta monolítica bancada de izquierda que se desgrana. Renunció Guillermo Bermejo luego de ver fracasada su moción de censura en contra de Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, sellada con el abrazo de Guido Bellido, y tras él renunciaron otros 2 miembros más. Así que, ¿cuál será la suerte de Vladimir Cerrón? Pero sobre todo, ¿cuál es la historia no contada aún, esa biografía no autorizada del señor Cerrón, al que ni de portero íbamos a ver? Fernando Díaz. Los jóvenes que no pudieron vivir el Fujimorato que terminó el 2000, es decir, hace 21 años, se preguntan quién es el otro Vladi. Nosotros como partido hemos hecho algunas críticas pertinentes a cada uno de los ministerios, como les consta y de manera pública. No es más que un ramplón que busca el poder a como dé lugar. No tiene la talla de estadista, es evidentemente mediocre, limitado y estrecho. Estamos seguros que el día de hoy la intención de vacancia ya ha fracasado. Aquellos que nacieron, crecieron y sobrevivieron a los intensos años 90 llevan tatuado en la memoria un hombre de origen ruso que tuvo en el Perú de aquellos tiempos un nefasto referente. Vladimiro Montesinos Torres fue el primer tío Vladi, el asesor presidencial truculento y todopoderoso del fujimorismo. Sin embargo, 2 décadas después, otro Vladi irrumpe en la escena política, un personaje con el mismo nombre, pero lo que resulta más preocupante todavía, con una dinámica desesperación por preservar esa cuota de poder a como dé lugar. Por eso decimos, este señor es, con otras características, el monje negro del gobierno de Pedro Castillo, y yo creo que al igual que Vladimiro Montesinos va a terminar determinando la suerte del presidente. Investigado por colusión, malversación de fondos, negociación incompatible, terrorismo y lavado de activos, por ser el líder de los Dinámicos del Centro. La Fiscalía ya ha dicho que los Dinámicos del Centro son una organización criminal y que el jefe es Vladimir Cerrón. Sin embargo, hay 6 dinámicos que están con orden de detención y el jefe no. Eso me parece una inconsistencia grave del sistema de administración de justicia del país que los fiscales y los jueces deben remediar. La hoja de vida del ideólogo del partido de gobierno, Vladimir Cerrón Rojas, es el prontuario de un exgobernador que hoy más que nunca está al filo de la prisión. Yo no descarto que Cerrón vaya a terminar preso y creo que él tampoco lo descarta y creo que hoy por hoy es su principal temor. De ahí que sostenga a Castillo en la presidencia
y de ahí que procure la unidad de la bancada y que tampoco le hayamos escuchado, le hayamos leído los tweets acalorados y tan envalentonados del comienzo del gobierno. No solo la Fiscalía Anticorrupción ha pedido su cabeza, sino que la justicia decidió esta semana incautar los 850.000 soles que Cerrón había reunido para pagar la reparación civil. La justicia considera que los orígenes de estos fondos provendrían del delictuoso accionar de los dinámicos. Cerrón está incautado, congelado, despojado, procesado, embargado y ahora tal vez desencajado tras recibir como regalo de su cumpleaños número 50 las consecuencias del abrazo de su causa, su adú Guido Bellido, con Mari Carmen Alba. Creo que ese gesto de abrazo de Bellido con Mari Carmen Alba es devolverle la traición que ha sentido de Bermejo. Esto, claro, lo podemos entender nosotros desde afuera, pero Vladimir Cerrón lo va a entender como una debilidad y acá va a tener que tomar una decisión. Si es que mantiene su apoyo a Guido Bellido y al sector más radical del cerronismo o intenta conciliar con Bermejo. La justicia acciona mientras él se victimiza bajo el trillado discurso de la persecución política. Para que él pueda alegar persecución, él tendría que demostrar que las instituciones del sistema de justicia están intervenidas. ¿Qué nos quiere decir el señor Cerrón? Que este gobierno, que es de su propio partido, ha intervenido el sistema de justicia del Ministerio Público del Poder Judicial para perseguirlo. Lo que sabemos de Vladimir Cerrón es la acumulación de denuncias, la mediocridad de su gestión como ex gobernador de Junín y sus vínculos con la izquierda chavista y el MAS de Evo Morales. Sin embargo, hay un perfil del que poco se habla. Aquí en Junín Cerrón es una mala palabra, definitivamente. Entonces no es gran cosa. Yo he ejercido funciones de consejero regional y como consecuencia de lo que corrimos traslado a la Contraloría General de la República, felizmente tuvo eco en el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, lo acusaron y lo sentenciaron. El provinciano que llega a Lima no siempre cuenta la verdad de su historia y su pasado. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. Por eso hemos agarrado un poco irónicamente esa frase del presidente Castillo y hemos subtitulado el libro La biografía no autorizada del portero más poderoso de la nación, porque queda claro que está ejerciendo un poder real, fáctico, en el gobierno de Perú Libre, ¿no? Carlos Paredes tiene entre manos el resultado de una investigación periodística que lo llevó hasta la región Junín para buscar testimonios, hurgar en documentos, pero sobre todo mostrar evidencias que le permitan narrar la biografía no autorizada del otro Vladi. En el libro hemos perfilado parte de su psicología. Es ególatra, narcisista, extremadamente egoísta desde el punto de vista de concentrar todo el poder y que lo adulen permanentemente. Así que no tiene, digamos, correligionarios que estén a su altura y que puedan intercambiar opiniones e ideas con él como líder. Tiene subordinados que solamente acatan. Vladimir, el hermano sándwich, el segundo después de Fritz, el rebelde, y antes del poco intelectual Valdemar, el engreído de doña Berta Rojas y de Jaime Cerrón Palomino, el profesor apodado Malema. Le decían Malema porque era marxista, leninista, maoísta. La Universidad Nacional del Centro se convirtió en la base de operaciones de esta pareja. Jaime Cerrón dictaba el vehículo oficial de la universidad, que le andaba con el chofer de la universidad. Se van con rumbo desconocido y después de algunos días aparece su cadáver abandonado en un pueblo, en un distrito de Jauja 5. Sin embargo, aparece con una bandera peruana con inscripciones negras que decía: así mueren los sacolargos. Hablar de su padre es para Cerrón un dolor eterno. Sin embargo, si existe alguien que sigue representando la ley y el orden, esa es doña Berta. He visto a la señora en más de una ocasión en la sede gubernamental aleccionando a este señor, a Vladimir Cerrón, muchas veces incluso llamándole la atención, inmiscuyéndose en asuntos que prácticamente pues, no le correspondían. La matriarca es una figura demasiado potente, al punto que la fiscal
Boni Bautista la ha incluido en la investigación por lavado de activos como presunta testaferra, congelando casi 1,5 millones de soles depositados en la cuenta de esta maestra jubilada. Esta señora, más allá del protagonismo, es un personaje que está siendo usada y manipulada por sus hijos, a razón de que la Fiscalía le ha identificado una cantidad considerable de dinero y de bienes que esta señora no puede justificar. Doña Berta dijo que parte del dinero proviene de sus ahorros y las regalías por los cuentos infantiles que escribió. Yo me he tomado el trabajo para el libro de seguir el rastro de esas publicaciones, pero son ediciones que yo diría menores, incluso semiclandestinas para la industria editorial infantil, que obviamente no le van a dar unas regalías del orden de 1 millón de soles, ¿no? Ideologizado desde la cuna, Vladimir cumplió el sueño de su padre de ir a la universidad y no ser como Fritz, quien traicionó los ideales marxistas-leninistas, incorporándose al ejército, de donde salió expulsado tras un escándalo por corrupción que lo llevó incluso a prisión. El espíritu criminal de estos personajes, como el propio Vladimir Cerrón alguna vez lo dijo, somos genéticamente corruptos, lo ha reconocido así, pareciera que van en esa dirección. Los buenos contactos de doña Berta le permitieron conseguir una beca para que Vladimir estudie medicina en Cuba en 1991. Volvió de la isla en el 2002 con esposa cubana, dispuesto a construir la historia del médico del pueblo. Pero a mí lo que realmente me admira es cómo un personaje como Vladimir Cerrón, que tiene 160 denuncias penales acumuladas en el Ministerio Público, que en estos meses que la prensa le ha puesto los flashes y los focos, se ha descubierto que como procesado ha incumplido un montón de reglas de conducta. Por ejemplo, ha querido sobornar a un testigo en uno de los procesos, ¿no? A este tal Sacha, mandando un abogado en un baño sauna, ofreciéndole dinero groseramente. En el 2006 es invitado por Humala para candidatear al Congreso, pero la cúpula en Lima lo desembarcó. En el 2016, con su propio partido, Perú Libertario, intenta la presidencia. 5 años después, Vladimir Cerrón es un sentenciado por corrupción que tiene prisión suspendida. Este señor ya ha culminado todo, ha agotado todos sus recursos, ha apelado, interpuesto recursos ante la Corte Suprema, hasta se ha ido en habeas corpus, ha llegado al Tribunal Constitucional y ha perdido absolutamente todo. Entonces, él técnicamente es un sentenciado, es un condenado. ¿Por qué entonces Cerrón Rojas está libre? Para el abogado Luciano López se trata de un condenado primario que por el tipo de delito se le suspende la prisión a cambio de que cumpla ciertas reglas de conducta. Sin embargo, con la incautación del monto de la reparación civil, Cerrón estaría incumpliendo el plazo de 6 meses que le dio el Poder Judicial para pagar y con ello se activaría el requerimiento de la prisión efectiva. La fiscal Boni Bautista está a la espera de la apelación que Cerrón presente. El presidente lo que debería hacer es construir un círculo propio. Ya está visto que no. Pero tampoco creo a Cerrón capaz de votar por la vacancia o de impulsar una vacancia contra Castillo porque prefiere tener ese mínimo de cuota, un presidente dependiente de su apoyo, a finalmente ir a un nuevo proceso que sería el camino, una convocatoria a elecciones donde no es probable que consigan representación parlamentaria importante. Sin embargo, el jueves último el lápiz no solo perdió la punta, sino que terminó de partirse ante el abrazo de los extremos más radicales. El siempre lúcido Guillermo Bermejo renunció a la bancada, seguido de Hamlet Echevarría y Betsy Chávez. Si Cerrón pierde fuerza, las posibilidades de una vacancia presidencial aumentan. Poco a poco lo que va a hacer esta situación es que se va a tener que quedar con el único sostén que le va a quedar, que es Perú Libre y el ala más radical, que no va a pedir pocas cosas, va a seguir exigiendo más poder en el Ejecutivo y no un poder basado en ideas, basado en cuadros, sino un poder basado en presupuesto, que es lo que más le interesa a Perú Libre. El libro de Carlos Paredes está dedicado a Eduan Ríos y Santos Porras, periodistas huancaínos que sufrieron amenazas de muerte, atentados y secuestros al paso por investigar a Vladimir Cerrón. Que la delirante función del circo de la avenida Bancay no nos distraiga de los malabares del otro Vladi, de este maestro del ilusionismo cuyo real objetivo es copar con sus huestes otras dependencias del Estado.